En este vídeo vamos a completar Aprendiz de Gourmet parte 3. Para completar esta colección tenemos que ir hasta la ciudad de La Negra, que es la ciudad de inicio de los Char. Vamos a ir al punto de ruta de Factorium. Y aquí es donde vamos a encontrar el taller de cocina. Al igual que hemos hecho antes, vamos a tener que preparar 3 platos utilizando esta cocina. El requisito que nos piden para completarlo es que los cocinemos mientras Gurges Zarpardiente nos observa. El primer plato que tenemos que hacer es el cuenco de chile con carne picante. Para ello vamos a buscar la receta, que la tenemos que tener en la lista. Como ya sabéis, si nos falta alguna receta, siempre la podemos descubrir. Una vez hayamos encontrado la receta, solo tenemos que seguir los pasos. Para esta receta nos piden un cuenco de base de chile sencilla, pimienta de cayena y un trozo de carne roja. Si la receta no aparece en la lista, es que no la tenemos descubierta. Para ello vamos a tener que ir a la pestaña de descubrimiento y lo único que hay que hacer es elegir los ingredientes y así descubrimos la receta. Como tenemos que hacer más ingredientes, vamos a darle a la lupa. Aquí nos van a venir los ingredientes extra que necesita este plato. Si nos falta alguno de los ingredientes, no vamos a poder fabricarlo. Algunos de estos ingredientes aparecen directamente cuando subimos de nivel y hay otros que tenemos que descubrirlos. Aquí os dejo todos los ingredientes para que podáis descubrirlos si no los tenéis. También aprovecho para recordar que no todos los ingredientes se pueden recolectar, algunos hay que comprarlos, o en el maestro de cocina o en los NPCs de corazones, y nos van a pedir karma para poder conseguir esos ingredientes. Ahora hemos llegado hasta el final de la cadena de recetas, estamos en el montón de condimento ácido, nos va a pedir sal, cabezas de ajo y cebollas. Ahora le damos a cerrar y seguimos la secuencia. Vamos al montón de pimentón dulce. Aquí nos va a pedir el pimiento y el chile. Vamos a la receta anterior, que es el montón de condimento sencillo de chile. Ya tenemos todos los ingredientes y le damos a fabricar. Cerramos. Ahora ya podemos hacer el cuenco de base de chile sencilla. Fabricamos una unidad. Y ahora ya podemos fabricar los cuencos de chile con carne picante. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para completar esta parte de la colección. Le damos fabricar una unidad y ya lo tenemos. Ahora vamos a ir a por el segundo plato que nos piden, que es el plato de pollo con limoncillo. Vamos a buscar la receta. Vamos a poner la palabra clave limoncillo, así será mucho más fácil encontrarla. Es la primera que nos sale y estos son los ingredientes que nos piden. Limoncillo, trozo de carne de ave, chile fantasma y botella de salsa de soja. Concretamente esta botella hay que comprarla y podemos adquirirla en la maestra de cocina. Esta receta tiene menos pasos que la anterior y ya podemos fabricarla directamente. Le damos al botón y ya tenemos completada esta parte de la colección. Ahora vamos a ir al último plato que nos piden. El plato de churrasco de fuego. Para encontrar esta receta vamos a utilizar la palabra churrasco como palabra clave. Es la primera que sale y ya veis que esta es muchísimo más sencilla que el resto de las recetas. Solo necesitamos un trozo de carne roja y chile fantasma. Le damos a fabricar y ya tenemos completada esta parte de la colección. Aquí podemos ver que el resto de apartados salen bloqueados con un candado. Vamos a ver el siguiente, que tenemos que abrir y cerrar la ventana para poder ver, que es la lección de carnicería. Para esta parte vamos a tener que viajar a otro mapa. Si leemos bien la descripción,
nos dice que tenemos que ver cómo Bastas Matacarne despieza una vaca. Para ello vamos a tener que ir al festival del Carnoverfest. El festival aparece en un evento en Meseta de Diesa. Justo en esta parte de aquí, el punto de ruta de Hacienda de Charradis. Y el evento comienza concretamente en esta parte de aquí. Desde aquí nos va a llevar el evento hasta la aldea del Tajo del Carnicero. De hecho, en esta zona de aquí, justo al lado de la muralla, es donde vamos a encontrar a Bastas Matacarne. Si cuando lleguemos a esta zona no ha comenzado el evento, tenemos que esperar a que se active. Si tenemos suerte y el festival ya está comenzado, podemos ir directamente. Lo bueno es que este evento no tarda mucho en volver a iniciarse, así que si lo perdemos solamente tenemos que esperar unos minutos. Una vez que hayan terminado esta conversación, el evento se activará. Y lo único que tenemos que hacer es seguir al NPC hasta la aldea y proteger a todas las vacas. Ahora lo que tenemos que hacer es seguirles hasta la aldea. Por el camino van a ir apareciendo enemigos que van a intentar atacar a las vacas y tenemos que protegerlas. Este evento es de nivel bajo, así que no va a haber ningún problema si ya tenemos nivel 80 y vamos equipados. Un truco que podemos hacer si queremos evitarnos hacer el camino entero de este evento es fijarnos si hay más gente que está haciendo el evento. Entonces viajamos hasta la aldea y buscamos a Bastas Matacarne y esperamos junto a él. Una vez que haya llegado el evento, solamente tenemos que esperar a que Bastas Matacarne despiece a la vaca y ya tendremos esa parte de la colección. Pero tenemos que estar atentos de que estén intentando completar el evento. De lo contrario, no se llegará a la aldea y no podremos completar la colección. Y tendremos que esperar a que se active de nuevo el evento. Ahora el evento ha llegado casi a la aldea. Y ahí tenemos a Bastas Matacarne que nos está esperando. El evento se ha completado, pero aún no hemos conseguido lo que buscamos. Tenemos que esperar hasta ver cómo Bastas Matacarne despieza a la vaca. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que terminen la conversación. Cuando eso pase, Bastas Matacarne se dirigirá hacia las vacas. Y en este punto es donde tenemos que estar observando a Bastas Matacarne. Y así hemos completado esta parte de la colección. Para conseguir los siguientes objetivos, nos va a tocar farmear. Vamos a tener que obtener 2 piezas de carne. Cada una de esas piezas nos las va a dar un enemigo concreto. Vamos a tener que buscarlos y si tenemos suerte, nos dropearán el objeto a la primera. Los enemigos que necesitamos vencer se encuentran en este mapa, así que no va a haber ningún problema de encontrarlos. Ahora vamos a conseguir el corte de carne roja de calidad. Vamos a utilizar la montura para ir más rápido y vamos a ir hasta los enemigos. Y ahí vemos unos lobos que son los que tenemos que vencer. Vamos a acabar con ellos. Y ya habéis visto que no hemos tenido suerte de conseguirlo a la primera. Vamos a buscar otro grupo a ver si tenemos más suerte esta vez. Si no recuerdo mal, los gamos también pueden dar esta carne. Como tampoco ha habido suerte, vamos a ir a por los lobos. Y esta vez ya hemos conseguido esta parte de la colección. Ahora vamos a ir a por la carne de ave.
El botón gracias está activado en el canal, para que podáis seguir apoyando el contenido que realizo. Para conseguir el trozo de carne de ave, vamos a tener que buscar moas, ya que es lo que vamos a encontrar en este mapa. Como los moas no son agresivos, vamos a tener que fijarnos en los nombres en amarillo. Si no recuerdo mal, si vamos todo recto por esta zona, vamos a encontrar al final un montón de moas. Y justo en esta zona de aquí es donde están los moas. Vamos a ir a por ese moa carmesí a ver si tenemos suerte. Parece ser que este moa no tenía carne, así que vamos a ir a por los siguientes. Ahí hay un grupo de 3, vamos a ir a por él, que así vamos a tener más posibilidades de que nos dropeen la carne. Y al final, el último ya nos ha dropeado la carne que necesitamos. Ya hemos conseguido la carne y ahora solo nos falta la última parte de esta colección. Tenemos que aprender técnicas de curado de carne char. Para ello tenemos que volver de nuevo con Bastas Matacarne. Hablamos con él. Elegimos la primera opción y nos habla sobre carne y el tipo de sazonado. Le damos a la siguiente opción y ya hemos completado esta colección. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.